Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me alcanzan a Hola, escuchar bien? profe. ¿Me Sí, escuchan bien? Perfecto. Vamos a esperar un rato a que se conecten los compañeros y arrancamos. Bueno, dimos 5 minutos y arrancamos entonces con la clase de hoy. No sé si me alcanzan a escuchar bien, si quieren que suba un poco el volumen o está bien así. se escucha bien, profe. Se escucha bien, perfecto. Bueno, la clase de hoy va a ser un poco más corta de lo que venimos haciendo en las últimas 2 semanas. Las últimas dos clases, digo, porque estamos teniendo cada 15. Entonces, siéntanse libres de abrir el micrófono en cualquier momento, preguntar. Básicamente lo que nos queda es un poco analizar las tasas y otras medidas cuantitativas de cómo se mide la salud y la enfermedad en una población. Ya habíamos visto la clase anterior, nos habíamos centrado principalmente en, primero, los métodos estadísticos que existían para medir las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión,
Y luego habíamos hecho un poco de cálculo de riesgo relativo y odds ratio, ¿verdad? O sea, cuándo usar el riesgo relativo, cuándo usar el odds ratio y la prevalencia y la incidencia de la enfermedad, ¿ya? De alguna manera, la incidencia está relacionada al riesgo relativo, o sea, al riesgo de enfermar, mientras que el odds ratio está asociado principalmente con la prevalencia. Bueno, entonces, vamos a empezar ahora. La pregunta primera es cómo medimos, o sea, cuáles son normalmente los indicadores que existen dentro de salud para medir eso, dentro de ciencia de la salud para medir la enfermedad, la aparición de una enfermedad o la manera en cómo esta enfermedad se manifiesta en esa población. Entonces, existe una entidad matemática que se llama razón, que la razón es simplemente la relación que existe entre dos cantidades numéricas. O sea, cualquier división que ustedes tengan entre dos grupos, en matemática eso se llama razón. Bien, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieren conocer el número de hombres respecto al número de mujeres, ¿ya? Número de hombres sobre número de mujeres. Cuando lo hacen así, cuando calculan la razón de esta manera, eh, normalmente a este tipo de cantidades se llama odds, ¿ya? Odds o razón de ventaja. ¿Qué quiere decir el odds o razón de ventaja? El odds o razón de ventaja simplemente quiere decir, si yo tomo dos cantidades, cuál proporción es mayor, ¿ya? Es eso básicamente, o cuál tiene razón mayor. Por ejemplo, si yo divido en la clase el número de hombres respecto al número de mujeres, lo que me va a decir es cuántos hombres más hay dentro de la clase respecto a las mujeres, o del revés, ¿ya? Si hay más hombres respecto que al número de mujeres, este número, esta razón, me va a dar un número mayor a uno, ¿bien? En cambio, si hay más mujeres que hombres, el denominador es más grande, entonces ese número va a ser menor que uno. Y esto depende en cómo ustedes estructuren la razón, porque podrían ponerlo al revés, podrían poner el número de mujeres arriba y el número de hombres abajo. Entonces hacen la razón de ventaja o el odds, y lo que obtienen es este indicador que les dice cuántos más hay varones que mujeres. ¿Bien? Bueno, entonces, eso es el término general de razón. Y ustedes pueden dividir cualquier cosa, ¿ya? El número de cualquier cosa o dos cantidades que están divididas, así, simple y llano, se llaman razón. Ahora, existe un tipo de razón particular que es la proporción. La proporción es una razón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una división entre dos cantidades. Bien, ¿qué característica tiene la proporción en particular? La proporción en particular lo que tiene es que el denominador, o sea, el numerador se encuentra dentro del denominador también. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, una división de este tipo, el número de hombres sobre el total de la muestra, supongamos que sea dentro de la clase de ustedes, lo que yo hago es tomo el número de hombres dividido el número total de estudiantes que hay dentro de la clase. Entonces, si ustedes se fijan, este número total de estudiantes que hay dentro de la clase incluye también a los hombres. Bien, entonces el número total de los estudiantes en la clase sería hombres más mujeres. Entonces lo que ven es que el numerador se incluye dentro del denominador y eso lo que les da es una proporción. Si ustedes, por ejemplo, multiplican a esta proporción por 100, lo que van a tener es el porcentaje de varones que hay dentro de la clase. ¿Está claro? Y un detalle es que la proporción siempre, este denominador, siempre el numerador es más pequeño que el denominador, porque al estar el numerador incluido dentro del denominador, entonces va a ser siempre esa misma cantidad más algo, ¿ya? Es la cantidad que está en el numerador más algo. Entonces siempre este número es menor que uno, ¿ya? Siempre va a ser menor que uno, y si multiplican por 100 tienen un porcentaje, ¿ya? Y como porcentaje también hay un límite superior. ¿Cuál es el límite superior? A ver a quién se le ocurre. Para una proporción, por ejemplo, supongamos el número de hombres. Vamos a suponer que tienen ustedes solamente hombres en la sala. Entonces, el numerador va a ser el denominador va a ser a lo sumo igual que el numerador. ¿Ya? O sea, si solamente hubieran hombres en la sala y tuvieran 25 estudiantes, entonces si ustedes quieren calcular la proporción de hombres en la sala va a ser 25 sobre el total y el total es 25. Bien, entonces al dividirlo les da 1 y multiplicando por 100 les da 100%. Y no puede haber más, ¿tá? A lo sumo 100%.
Bueno, esa es una característica de la proporción. La proporción entonces va a ser un número que va a ir siempre de 0 a 1, ¿ya? Y el numerador está incluido dentro del denominador, cosa que no ocurre con la razón a secas. O sea, la razón a secas, ¿ya? Que es sin ninguna restricción, el numerador puede ser algo y el denominador puede ser cualquier otra cosa. Como lo que les dije hace rato, ¿verdad? O sea, si yo divido el número de hombres con el número de mujeres, pues si hay más hombres que mujeres, pues este número va a ser mayor que uno. Si hay más mujeres que hombres, este número va a ser menor que uno. Punto. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? No, No, profe. profe. ¿No? Bien, perfecto. Pero recuerden, la proporción es simplemente otra forma de razón. O sea, la razón no tiene limitación, pero la proporción sí. ¿Cuál es la limitación que tiene la proporción? La proporción incluye dentro del denominador al numerador. ¿Tá? Está dentro. Es eso más algo que está dentro de la población. Bien, y está siempre acotado entre 0 y 1 en el caso de la proporción. En el caso de la razón, no. La razón puede dar cualquier número. Bien, vamos entonces a a ver, qué implicaría, por ejemplo, un odds de 2 en este caso? ¿Qué significaría si yo divido el número de hombres, divido el número de mujeres y me da 2? ¿Qué significaría eso? ¿Y que hay el doble de hombres que mujeres? Exactamente, es eso nomás. Quiere decir que el número de mujeres respecto al número de hombres es el doble. Exactamente. O lo mismo, si trasladamos esto a un caso de enfermedad, por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo divido, por ejemplo, el número de casos, por ejemplo, de cáncer de pulmón en fumadores, dividido el número de casos de cáncer que hay en no fumadores? ¿Qué es lo que tendría ahí? ¿Puedes repetir, profe? No entendí muy bien. Sí. Si tomara, o sea, llevando nomás el mismo ejemplo, pero a un caso de salud, si tomara número de casos de cáncer en fumadores dividido el número de casos de cáncer en no fumadores, ¿qué tendría ahí? ¿Qué me dice ese número? ¿Y la relación que guardan esas dos variables? Sí, o sea, te dice cuántas veces más de cáncer van a tener los fumadores respecto a los no fumadores. O sea, es una medida de que de riesgo. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, tasa. Cuando hablamos de tasa, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Cuando estamos hablando de tasa, estamos hablando de una proporción, es una proporción, pero que tiene un añadido particular que involucra a un tiempo especificado y normalmente a un factor amplificador. Bueno, fíjense, la tasa es una proporción. Al ser una proporción, ¿cuáles son los límites que va a tener la tasa? Por defecto. Habíamos mencionado hace rato. ¿Cuáles son los límites? ¿De cuánto a cuánto va la proporción? Y que sea el total, por ejemplo. Sí, O sea, pero como claro, dijiste pero el ejemplo entonces la de proporción, ¿cuánto te eliminación. da en la división? En la división, ¿cuánto serían lo más bajo que te puede dar y lo más alto que te puede dar? Ya haciendo la división. Uno, ¿no? Uno es por arriba y por abajo, Cero, me imagino. cero. Exactamente. Claro, al ser una proporción, entonces está limitado entre cero y uno. Bien, ese es el límite, cero y uno. ¿Cuándo es uno? Cuando el numerador coincide con el denominador. ¿Cuándo es cero? Cuando el numerador es cero y el denominador es cualquier otra cosa. Por ejemplo, vamos a poner casos de una enfermedad en una población expuesta. Entonces, si vos tenés cero casos en la población expuesta, cero dividido cualquier cosa te va a dar cero. Ese es el límite por debajo. Y por arriba es que todos estén enfermos. Todos dentro de la población estén enfermos. Entonces, vos tenés el tamaño de la población y como todos están enfermos es el mismo. Si divido dos números iguales, entonces me da uno. Entonces, los límites son cero y uno para una proporción. La tasa es una proporción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, se multiplica por un factor amplificador. Porque yo lo que tengo en una tasa básicamente es el riesgo de enfermar que tiene una población. Entonces, lo que normalmente se hace es, se multiplica por un amplificador que puede ser, por ejemplo, por 10.000. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una tasa de 0,2,
Si yo multiplico eso por 10.000, entonces me dice que yo tengo, ¿cuánto es 0,2 por 10.000? Ahí tengo 2.000 y eso serían 2.000 casos en 10.000 en una población de tamaño 10.000. ¿Ya? Tendría el número de casos en una población de tamaño 10.000. ¿Se entiende? Y si tuviera 100.000, entonces lo puedo hacer por 100.000 o lo puedo hacer por 1.000.000, no pasa nada. El amplificador puede ser tan grande como uno quiere. Normalmente los amplificadores más comunes son el 100, que te lleva a 100%, o sea, que te lleva al porcentaje, o 100.000, que me dice cuántos casos yo esperaría en una población de tamaño 1.000 o en una población de tamaño 10.000 o en una población de tamaño 100.000. Esto que ven acá, por ejemplo, es el número de muertos sobre el tamaño de la población. ¿Qué les parece que está calculando? Dice número de muertos sobre el tamaño de la población. Lo que está calculando acá es la tasa de mortalidad. Eso es un ejemplo, tasa de mortalidad. ¿Cuántos mueren? ¿Ya? Sobre el tamaño de la población. Este número hasta acá, hasta la división, va a ser un número menor que uno. ¿Por qué? Porque la cantidad de muertos tiene que ser menor al tamaño de la población. No pueden haber más muertos que personas. Bien, entonces la cantidad de muertos sobre el tamaño de la población. Multiplican por un factor amplificador que es, por ejemplo, 1.000, ¿ya? Y esto me dice cuántos muertos existen en 1.000, en una población de tamaño 1.000. ¿Para qué? Para poder comparar esto con otras poblaciones. Bien. Y normalmente la tasa, para que tenga sentido, para poder ver cómo cambia en el tiempo, se acota en un periodo. Entonces, ¿cómo yo calculo esto? Digo, en un año, por ejemplo, ¿ya? Yo defino qué año quiero y calculo todos los muertos en ese año sobre el tamaño de la población durante ese año. Bien, y con eso tengo la tasa de mortalidad. Divido la cantidad de muertos sobre el tamaño de la población por 1.000, que es, digamos, el amplificador más clásico, ¿ya? Para tener entonces cuántos se murieron en una población de tamaño 1.000, que es el estandarizador, digamos, ese factor amplificador. Y lo hago eso en un año, por ejemplo, 2025. Y después mido esto para poder ver cómo evoluciona y qué tan rápido cambia. Yo lo que voy haciendo es midiendo año a año. 2000, qué sé yo, 2011, 2012, 2013, 2014, y entonces yo puedo ver cómo evoluciona la enfermedad en el tiempo, ¿ya? O la mortalidad en el tiempo. ¿Está claro? Sí, Sí. profe. Perfecto. Ahora, esto dicho así, aplica para todo. O sea, esta es la definición de tasa. A partir de acá, entonces, aplicamos para cualquier cosa. Entonces, yo con esto puedo medir la velocidad o la rapidez del cambio, por ejemplo, de pasar de sano a enfermo en una enfermedad específica, medir, por ejemplo, la mortalidad en una población, medir tasas de morbilidad, medir, o sea, todas esas unidades que en general ustedes ven son tasas. Y lo que miden es la evolución temporal, ¿ya? De qué sé yo, el hecho de pasar de sano a enfermo, el riesgo de morir y ese tipo de cosas. Bien, vamos a un ejemplo. Entonces, ¿qué tiene una tasa? Una tasa tiene un numerador, que es la cantidad de los eventos estudiados, ¿ya? Si ustedes están estudiando mortalidad, pues va a ser el número de muertos. Si ustedes están estudiando, por ejemplo, la tasa de letalidad, bueno, ahí va a cambiar, lo que va a cambiar es el denominador, pero bueno, vamos a eso. El número de muertos sobre una población total, por ejemplo. Esa es la tasa de mortalidad. El denominador, en ese caso, si ustedes están calculando la tasa de mortalidad, lo que tienen como denominador es el tamaño de la población. Ahora, si ustedes quieren medir, por ejemplo, la tasa de letalidad de una enfermedad, ¿cómo sería? La tasa de letalidad es qué tan letal es una enfermedad. Entonces lo que se hace es, nos fijamos en el número de muertos a causa de una enfermedad particular sobre la cantidad de personas enfermas o que tienen esa enfermedad. Y ahí tienen, por ejemplo, la tasa de letalidad de la enfermedad. Mientras más letal es una enfermedad, entonces lo que van a tener es mayor el número de muertos respecto a las personas que tienen esa enfermedad. ¿Bien? Y después multiplican por el factor amplificador, que puede ser un porcentaje o puede ser 1.000, ¿ya? Dependiendo del amplificador que quieran utilizar. Y bueno, eso en un periodo de tiempo. Bien, y el periodo de tiempo específico.
¿Está? ¿Quedó claro hasta acá? Sí. ¿Vamos Sí, bien? profe. Sí, Perfecto. profe. Entonces, tipo de tasa según su construcción, o sea, según cómo se construye la tasa. Las tasas brutas o generales son aquellas tasas que no tienen ninguna, o sea, no tienen ninguna segmentación particular en el denominador. Entonces se hace sobre toda la población. Un ejemplo de esto es la tasa de mortalidad bruta. La tasa de mortalidad bruta, tal cual. Número de muertos, cuántos mueren sobre el tamaño de la población. El problema que tiene la tasa de mortalidad bruta es que al ser poco específica, no dice mucho sobre la salud de la población. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ustedes quieren comparar, por ejemplo, tasas de mortalidad de un país muy distinto a otro país? Por ejemplo, qué sé yo, un país latinoamericano respecto a un país europeo. ¿Qué es lo que podría pasar? Aunque los sistemas de salud en los países europeos pueden estar mucho mejores y las esperanzas de vida sean muy grandes, la estructura poblacional en los países europeos es diferente a la estructura poblacional en los países latinoamericanos. Entonces, por ejemplo, en los países latinoamericanos la tasa de crecimiento de la población es muy rápida. La cantidad de gente que nace es grande, ¿ya? En un periodo de tiempo breve. Entonces, si ustedes intentan en un periodo de un año o algo así, y es una población relativamente joven, ¿ya? Proporcionalmente muy joven. Si ustedes comparan la tasa de mortalidad de un país latinoamericano con un país europeo, puede que en un país europeo la tasa de mortalidad sea más grande. ¿Y por qué? Bueno, primero que la población es mucho más reducida y no hay tanto recambio poblacional. Entonces, el número de muertos, simplemente por una cuestión de edad, por una cuestión de edad y por una cuestión de que el tamaño poblacional no cambia, puede ser incluso más grande, podría ser incluso más grande que el de un país latinoamericano, pero es por la estructura de la población, no porque el sistema de salud fuera, ¿cómo se dice?, fuera particularmente eficiente en los países latinoamericanos, como todos sabemos, ¿no? Bien, entonces, eso es un ejemplo. Entonces, para poder comparar, entonces se definen otras medidas, ¿ya? No las medidas brutas, sino lo que se miden son, por ejemplo, tasas de medidas específicas. Entonces, ¿qué es lo que se hace con la tasa de medida específica? Lo que se hace es, en lugar de tomar toda la población como denominador, se segmenta en función de grupos. Por ejemplo, podríamos tomar, un ejemplo típico es la tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad materna es una medida de qué tan bien funcionan los sistemas de salud en muchos países. Es un indicador de la calidad de salud de un país. Entonces lo que se hace ahí es, se cuenta, por ejemplo, la cantidad de muertes de mujeres asociadas durante el periodo del embarazo, a complicaciones durante el periodo del parto o toda la parte del puerperio, ¿bien? Y eso a ustedes les permite el denominador no les dije, eso era el numerador. El numerador es muertes por complicaciones de embarazo y el puerperio, ay, se me lengua la traba, bien. Dividido la cantidad de nacidos vivos en un año, por ejemplo. Entonces, con eso sí podemos comparar entre países porque estamos especificando a un grupo particular, ¿ya? Y el grupo particular es, por ejemplo, el grupo materno, el grupo de muertes asociados a la parte de la maternidad. Lo mismo, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil, ¿cómo hacemos? Tomamos la cantidad de niños muertos durante el periodo de un año, ¿ya? Sobre la cantidad de nacidos vivos, ¿ya? Y esos son indicadores específicos de salud y de la calidad de vida de las poblaciones, lo que normalmente se espera para mejorar las condiciones o la calidad de vida, porque eso tiene que ver no solamente con la incidencia de las enfermedades en sí, sino que también tiene que ver con condiciones socioeconómicas en las cuales se desarrollan los individuos y la calidad de los sistemas de salud de prevenir, por ejemplo, la mortalidad materno e infantil dentro de cada país. Y por eso se usan normalmente como indicadores de la calidad de salud de los países. Bien, entonces, ¿hasta ahí vamos bien?
Bueno, y normalmente, o sea, lo que se suele hacer a veces es se suele ajustar o estandarizar para poder comparar entre poblaciones. Esto no lo vamos a discutir nosotros, pero existen, digamos, métodos estadísticos para corregir cualquier distorsión que se produzca por el efecto, por ejemplo, de la edad, por el efecto de, o sea, de las edades diferentes entre países, ¿ya? De la distribución de edad, la distribución, por ejemplo, si ustedes quieren medir la tasa de mortalidad entre varones y mujeres en distintos países donde las composiciones demográficas son diferentes, podrían dar resultados diferentes. Entonces, eso se corrige estadísticamente de manera a ajustar y que los números sean comparables. Bien, entonces, las tasas pueden medir, según el fenómeno, los dividimos en dos, la morbilidad y la mortalidad. La morbilidad, bueno, la aparición y el riesgo de enfermar, ¿ya? Y la mortalidad, bueno, lo que tenga que ver con el deceso, o sea, con el deceso o con la gravedad muchas veces de alguna enfermedad. Y los métodos que normalmente usamos para medir la morbilidad son la incidencia y la prevalencia. Esto ya discutimos nosotros, ya hicimos las cuentas. La incidencia lo que nos mide es el número de casos nuevos, ¿ya? ¿Cuántos casos nuevos aparecen en una población? Que básicamente lo que mide es el riesgo a enfermar, ¿ya? Lo que me mide la incidencia es el riesgo a enfermar porque tiene relación con el número de casos nuevos. Mientras que la prevalencia lo que mide es el número de casos totales que existen. En general, la incidencia lo que me da es, como dije, el riesgo a enfermar y normalmente las políticas públicas están orientadas a la prevención en estos casos, mientras que la prevalencia, que tiene que ver con el número de casos que ya están dentro de la población, porque se van acumulando, por ejemplo, las enfermedades crónicas, ¿ya? Tienen altos niveles de prevalencia porque digamos, cada caso nuevo que aparece se va acumulando dentro de la población. Y normalmente la prevalencia se usa para poder medir el conjunto de necesidades instrumentales y técnicas que puede requerir un sistema de salud respecto a una enfermedad particular. ¿Ah? O sea, mientras mayor sea la prevalencia de una enfermedad, entonces toda la operativa necesaria para tratar a todos los pacientes que contrajeron esa enfermedad, entonces implica, desde el punto de vista de las políticas de salud pública, entonces una previsión de cuánto de material, equipo técnico es necesario para hacer frente a esa enfermedad. Bien. Y hay efectos paradójicos en cuanto a la prevalencia. Por ejemplo, dice la gravedad de la enfermedad puede influir en la prevalencia. ¿Y por qué digo que hay efectos paradójicos? ¿Qué les parece a ustedes que pasaría si una enfermedad con alta tasa de letalidad aparece? O sea, una enfermedad que es muy agresiva y que gran parte de la población que adquiere, o una parte importante de la población que adquiere esa enfermedad fallece. ¿Qué va a pasar con la prevalencia? ¿Va a subir o va a bajar? Va a bajar ¿Por qué? y porque se mueren las personas. Claro, entonces cuando yo quiero ver, cuando yo tomo el número de casos enfermos, o sea, casos que tienen la enfermedad sobre la población de riesgo o la población total, lo que va a pasar es que la prevalencia va a bajar. Y es un efecto paradójico, que la prevalencia baje porque la enfermedad es más agresiva. Al ser más agresiva y al haber más muertes, es como si fuera que esos casos ya no están contemplados dentro de la tasa, o sea, desaparecieron. Lo mismo ocurriría si es que digamos, la persona sanara. Si existe, por ejemplo, enfermedades que tienen corta duración, ¿ya? Corta duración, eso quiere decir que no son enfermedades crónicas, que duran poco, entonces también la prevalencia baja. ¿Por qué? Porque en el transcurso de X tiempo, esas personas sanan y dejan de pertenecer al grupo enfermo, al numerador. Entonces, como la tasa de prevalencia no discrimina entre quienes sanan y quienes mueren, porque lo único que quiere saber es quiénes son los que están enfermos. Y da igual si sanó o si se murió. ¿Eh? Entonces, ese es un efecto paradójico. O, por ejemplo, otro efecto paradójico podría ser que aparece, o sea, si tuvieran una enfermedad que fuera letal, o sea, que la mayoría de las personas
o una parte importante de la población muere y aparece una técnica que ayuda a no a curar a las personas, sino a vivir de forma crónica con ellas. ¿Ah? Por ejemplo, un ejemplo típico es lo que pasó con el VIH entre el principio y ahora, ¿verdad? O sea, entre el principio, aparición de la enfermedad, cuando todavía no se tenía bien ajustados los retrovirales, versus lo que es ahora el VIH. Entonces, el VIH pasó prácticamente a convertirse en una enfermedad crónica. En la práctica es una enfermedad crónica. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría con la prevalencia? Al aparecer una técnica, al aparecer una técnica o un procedimiento nuevo o algo que baje la tasa de letalidad, ¿va a bajar o va a subir? No subir. Va a subir porque vas a tener más personas que viven con la enfermedad y que viven con la enfermedad de forma crónica. ¿Se entiende? Entonces, lo que pasa es que la prevalencia sube. Entonces, esas son las paradojas. Entonces, la paradoja es, si aparece una enfermedad, por ejemplo, que es muy agresiva, la prevalencia baja, pero baja la prevalencia no porque las personas sanaron, sino porque se murieron y ya no cuentan como el número de casos de enfermos. O si aparece una técnica que permite a estas personas vivir de forma crónica, entonces la prevalencia sube. Pero la prevalencia sube no porque las personas hayan sanado o haya pasado algo parecido, sino que simplemente o porque la enfermedad se haya vuelto más popular, sino simplemente que dejaron de morir las personas que morían antes. Bien, y eso hace que la prevalencia suba. Entonces, independientemente del efecto, digamos, de la valoración positiva o negativa que se tenga de la prevalencia, o sea, de que ya sea que las personas se curan o se mueren, ¿ya? Independientemente de eso, les indica a ustedes la necesidad de la capacidad técnica que necesita el Estado para hacer frente, ¿ya? O sea, el sistema de salud pública que necesita para hacer frente a esa enfermedad. Porque mientras mayor es la prevalencia, quiere decir que mayor parte de la población está enferma o contiene o contrae esa enfermedad y hay que darle respuesta a eso a través de los sistemas de salud, ¿ya? Ya sea con técnicos o con los procedimientos que sean adecuados. Bien, bueno, la duración de la enfermedad también, esto ya lo discutimos, y también el número de casos nuevos. Está claro que a mayor incidencia, ¿qué pasa con la prevalencia? ¿Sube o baja? Sube. Sube. A mayor incidencia, la enfermedad, la prevalencia sube y a menor incidencia, la enfermedad baja, la prevalencia baja. Bien. Causas de la disminución de la prevalencia. ¿Por qué bajaría la prevalencia? Por ejemplo, menor duración de la enfermedad, eso está claro. Enfermedades más cortas tienden a disminuir la prevalencia. Enfermedades crónicas tienden a aumentar la prevalencia. La elevada tasa de letalidad, esto tiende a disminuir la prevalencia. Bien, mientras más elevada es la tasa de letalidad, más baja es la prevalencia. La disminución de casos nuevos, que esta disminución de casos nuevos se puede dar por muchos factores, en general suelen ser, qué sé yo, factores que afectan al equilibrio etiológico de la enfermedad. La inmigración de personas sanas en nuestro país, o sea, en Paraguay, eso no es un problema en general, o sea, a ver, no es que sea un problema, sino que en general no tenemos fuertes movimientos migratorios, pero países que tienen fuertes movimientos migratorios pueden tener, por ejemplo, una disminución en la prevalencia simplemente por efecto de inmigración o emigración de personas enfermas, ¿no? O sea, que las personas enfermas empiezan a emigrar. En el caso de tasas de enfermedades específicas, a veces pasa cuando existen, por ejemplo, qué sé yo, métodos experimentales en otros países, ¿ya? Que ofrecen algún tipo de mejor cobertura al sistema de salud. Eso pasa a veces, por ejemplo, es típico, por ejemplo, en enfermedades de frontera. Cuando hay grupos de personas con enfermedad crónica en frontera, en los países que ofrecen mejor servicios de salud, a veces los casos emigran, ¿ya? Emigran hacia el país que tenga mejor sistema de salud. Bien, y aumento de la tasa de curación de casos. Esto también, o sea, si hay oportunidad y si hay aumento de la tasa de curación de casos, que puede ser por aparición de una nueva técnica, ya, por ejemplo, se puede dar una disminución en la prevalencia. Bien. ¿Qué pasa con las enfermedades que aparecen de la nada y que, por ejemplo, son un brote epidémico? ¿Qué pasa con un brote epidémico? Un brote epidémico es cuando hay una aparición.
fortuita, o sea, puntual de una enfermedad o de un conjunto de casos, de un episodio de breve duración en un conjunto de población acotado, ¿ya? O sea, en un grupo pequeño de población. Entonces, en ese caso, lo que se mide es algo que se llama la tasa de ataque, ¿ya? La tasa de ataque es básicamente es la cantidad de personas que contraen esa enfermedad, ¿ya? O el episodio o el brote que sea, sobre el número de personas que están dentro de ese grupo o que están, digamos, expuestas al factor de riesgo. Vamos a suponer lo siguiente, vamos a suponer que, qué sé yo, hubo una contaminación en una cena, qué sé yo, se contaminaron las papas con Escherichia coli o con algún tipo de enterovirus o lo que sea, y ustedes entonces quieren ver la tasa de ataque en los casos que se dieron, por ejemplo, en esa cena, ¿ya? Entonces, como en general no es un evento fortuito y no involucra a la población en general, ¿ya? Entonces el caso se tiene en cuenta solamente, por ejemplo, la cantidad de personas que resultaron afectadas durante esa cena sobre todas las personas, todos los invitados, por ejemplo, en el restaurante, o todos los involucrados en el restaurante, o todos los que cenaron dentro del restaurante. ¿Ya? Y en ese caso, entonces, para no mezclar las medidas que se tienen respecto a la población general y para diferenciarlas cuando son brotes epidémicos particulares, entonces lo que se usa es la tasa de ataque. ¿Ya? El concepto es el mismo, solamente que se usa, digamos, un apellido diferente, ¿ya? Para no decir, por ejemplo, tasa de morbilidad o prevalencia o incidencia, porque es un caso puntual, particular y en general no se puede, tampoco se hace un estudio de velocidad en el tiempo, o sea, de cambio en el tiempo, en el sentido de que, por ejemplo, no lo probás año a año, sino solamente para ese evento particular. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Mm. Y existe algo que se llama la tasa de ataque secundario en el caso de que la enfermedad sea contagiosa, ¿ya? Si el evento es contagioso, entonces puede haber un nexo epidemiológico. Entonces, el nexo epidemiológico van a ser todas las personas que estuvieron indirectamente relacionadas al evento. Indirectamente relacionadas al evento en el sentido de que, por ejemplo, se contagiaron a partir de personas que estuvieron dentro del brote. Entonces, ustedes tienen el brote epidémico y tienen las personas que estaban involucradas directamente dentro del brote epidémico y luego van a tener, digamos, la tasa de ataque secundario que se da. Es la medida entre todos los casos que aparecieron que no fueron, por ejemplo, al restaurante o lo que sea, pero que se contagiaron a partir de un nexo, un contacto directo entre la persona que sí asistió, ¿ya? Que por ejemplo es, como les dije, qué sé yo, tiene que ser necesariamente una enfermedad contagiosa, ¿ya? Pero si no, o si no, no funciona. Bien, perfecto. Tasa de mortalidad, esto es lo que estuvimos hablando hace rato. La tasa de mortalidad más simple es la tasa bruta de mortalidad. No tiene, digamos, mucho uso práctico porque depende de la estructura de la población en la que se mide, ¿ya? Pero en general se reporta también como medida, o sea, como medida se suele poner, lo que normalmente la gente le presta más atención son a las tasas de mortalidad específicas. Lo que habíamos dicho, por ejemplo, la mortalidad materna o la mortalidad infantil. ¿Ah? Bueno, esos son ejemplos. En realidad ustedes pueden calcular para cualquier tipo de evento específico en salud, ustedes pueden calcular una tasa. Bien, la tasa de mortalidad infantil en general de lo que estamos hablando es el riesgo de morir para niños menores de un año. O sea, la que no está, digamos, la que no está descompuesta en casos particulares, normalmente contamos todos los nacidos vivos durante un año, ese es el denominador sobre la cantidad de defunciones. Ahora, en función a el periodo en el que nosotros evaluamos, en el que ocurrió esa defunción, podemos clasificar en dos grupos. Puede ser la tasa de mortalidad neonatal, que la tasa de mortalidad neonatal es desde el día del nacimiento hasta los 27 días. Bien. Normalmente la tasa de mortalidad neonatal está asociada, o sea, esta tasa de mortalidad neonatal está asociada a factores que son intrínsecos, biológicos, endógenos, ¿ya? Del desarrollo del niño.
por ejemplo, formas incompatibles con la vida, problemas de compatibilidad genética, alteraciones durante el proceso o afecciones que se dieron durante el proceso del embarazo, que puede ser el bajo peso de la madre, pudo haber sido la exposición a algún compuesto, al alcohol o a lo que sea, ¿ya? Todo eso normalmente está asociado a factores endógenos en el sentido de que o son intrínsecos desde el punto de vista de la composición genética del organismo o composiciones hormonales. Y en general tiene que ver con esto. Ahora, desde los 28 días en adelante hasta los un año más o menos, sí, hasta los un año exactamente, desde 28 días hasta un año, normalmente los factores que están asociados, ahí se llama la mortalidad postneonatal, ¿ya? Y normalmente esos están asociados a las condiciones de vida en la que se desarrolla el bebé. Y eso involucra desde factores de la alimentación, factores de la educación de la madre, o sea, sí, la educación de la madre y las condiciones socioeconómicas que están alrededor, que pueden definir o no un ambiente hostil para el desarrollo del neonato, ¿verdad? O sea, para el desarrollo del bebé. Entonces, normalmente esta componente, la tasa de mortalidad postneonatal, está más asociada a factores exógenos, externos, socioeconómicos, ¿ya? Y la tasa de mortalidad neonatal está asociada a las condiciones endógenas, ¿ya? Endógenas en el sentido de si se tienen algún componente incompatible con la vida durante el desarrollo del bebé. Bien. Eh, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. No, Em, profe. no, Sí, profe. bien. Fíjense que estas son aproximaciones en realidad. Son aproximaciones, porque lo mismo pasa con las embarazadas. Vamos a pensar un poco. ¿Por qué? ¿Por qué son aproximaciones? Bueno, cuando se calcula esto, por ejemplo, en particular en la tasa de mortalidad postneonatal, fíjense que ustedes hacen en el periodo, por ejemplo, de un año. Tienen el periodo de, por decir algo, de enero del 2024 hasta diciembre del 2024. Y después pasan al 2025, ¿verdad? Por ejemplo, desde enero del 2025 hasta diciembre del 2025. Muchos de los casos de muerte que van a ocurrir en el periodo del 2025, ¿ya? Son casos de, por ejemplo, bebés que nacieron en el periodo, por ejemplo, del segundo semestre del año anterior. Entonces, hay un desfasaje porque el que muere ahí muere al año siguiente, ¿me explico? O sea, si es que muere después de los 6 meses y nació en el segundo semestre. O sea, si nació en el segundo semestre y muere en los primeros 6 meses del año siguiente, entonces es como que el caso de un nacimiento que tienen acá se trasladó como muerte al año siguiente. ¿Lo ven? Entonces, eso indica un desfasaje porque el denominador abajo, solamente tiene en cuenta la cantidad de nacidos vivos de ese año. ¿Ya? Pero él nació en este año, pero murió en el siguiente. Entonces son aproximaciones estas cosas, son aproximaciones, pero funcionan bien. O sea, son aproximaciones, pero funcionan bien. ¿Está claro? Lo mismo pasa con la mortalidad materna. Lo mismo pasa con la mortalidad materna, porque pudo haber muerto, por ejemplo, si nació, por ejemplo, estuvo durante el periodo de embarazo, durante el segundo semestre, ¿ya? Y murió en el siguiente año, ustedes tienen, por ejemplo, pudo haber ocurrido el nacimiento, el número de nacidos vivos en el año anterior, pero la muerte pudo ocurrir al año siguiente. Entonces, ustedes tienen como un pequeño desfasaje que hay entre el número de muertes y la cantidad de nacidos vivos que ustedes computan dentro de un año. Pero se convive con eso. Es un error que, digamos, existe, lo tienen todos, pero convivimos con eso. Son aproximaciones. Bien. Tasa de letalidad. Esto hablamos hace rato. Básicamente lo que nos dice es la gravedad de una enfermedad, ¿no? O sea, si una enfermedad conlleva a más muertes, entonces lo que se dice que esa enfermedad es más letal. ¿Cómo se toma esto? Se toma como el número de muertes provocadas por esa enfermedad
sobre la cantidad de personas que contrajeron esa enfermedad, ¿ya? En un periodo de tiempo. Y con eso ustedes tienen entonces la tasa de letalidad de una enfermedad. Bien. Eh, Evitabilidad o reductibilidad. Bueno, ¿qué es la tasa de evitabilidad o reductibilidad? Es básicamente la cantidad de muertes prevenibles o reducibles, ¿ya? Debido a una causa particular. Entonces, lo que les dice a ustedes esto es cuánto se puede disminuir una determinada enfermedad en función a todo lo que se conoce, a la tecnología conocida, a la forma de utilización, ¿ya? Y incluso, por ejemplo, a ver, si sabemos que eh, la mortalidad de accidentes debido al uso de cascos en motos, por ejemplo, se reduce en un X%, eso lo sabemos en base a esto, a la tasa de evitabilidad o reductibilidad. O sea, si nosotros ajustamos eso a la cantidad de muertes que tenemos por accidentes sin casco, podemos calcular esta cantidad. Bien, a veces se torna un poco engorroso, pero digamos con un poco de dato y un poco de investigación se puede calcular cuántos de los casos se pueden evitar, cuántos de casos de muertes prevenibles se podrían lograr. Bien, en general las políticas públicas también tienen que estar enfocadas a este tipo de medidas, ¿no? Muertes evitables o reducibles. Bien, y por último, la última medida de condiciones de salud de un país, y es el que normalmente la gente nombra, no es el único, pero es, digamos, el más popular, es la esperanza de vida. La esperanza de vida básicamente lo que mide es cuánto es la edad o la expectativa de una persona de vivir, digamos, hasta que se produzca el deceso, ¿no? Y esto se calcula con un método matemático que se llama justamente el método de la esperanza, o se llama método de momentos también. Es un método estadístico, básicamente, para calcular. Y se calcula eso, se calcula hasta cuántos años se estima ya que una persona puede vivir. Y es uno de los indicadores, junto con la tasa de mortalidad materna y la tasa de mortalidad infantil, es una de las medidas de, digamos, las condiciones de vida que se espera, digamos, dentro de una población en general. Bien, y claro, las incidencias o la prevalencia, la esperanza de vida te dice cuántos años, ¿ya? No es una tasa, ¿ya? La esperanza de vida no es una tasa. Te dice cuántos años se espera que una persona viva. Bien, con las condiciones, digamos, asumiendo las condiciones normales de desempeño, digamos, de una población. Es cierto que va a haber gente que va a morir antes, hay gente que va a morir después, que va a vivir muy por encima de la esperanza de vida, pero es lo que se espera en promedio. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, la clase de medidas de salud y enfermedad termina acá. Y bueno, eso es básicamente todo. No sé si hay alguna pregunta o no. Y con eso entonces o sea, terminarían las unidades que tienen que ver conmigo. Profe, Dígame. ¿vas a Sí. pasar tu PDF? Sí, les puedo pasar, por supuesto. Les envío. Voy a corregir el ejercicio ese el del caso de las vacunas. Les voy a corregir para calcular el ORRR, ¿ya? Que había quedado del revés y les mando. Les voy a pasar a través de la profesora Lorena. Le mando a ella y ella les manda a ustedes. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces, espero que les vaya bien en el parcial y bueno, creo que ya no nos encontramos nosotros. Que pasen bien y bueno, buena suerte. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias, por las profe. clases, doctor, Gracias. profe. De Muchas nada. gracias. Nos vemos, Muchas nos gracias, vemos. doctor, por la clase. Bueno, nos vemos. Que pasen bien. Chao, chao. Igualmente. Chau, chau.